Sí, señor. Tengo el placer de presentaros al comandante Jesús Campero Gainza, que se encuentra destinado actualmente en el Estado Mayor del Cuartel General de la Fuerza de Infantería Marina. Además de sus cometidos como jefe de secretaría, es jefe de seguridad del Servicio Local de Protección de Materias Clasificadas, director de la Oficina de Conservación Histórica del Cuerpo y jefe de la Oficina de Relaciones con la Prensa de la Armada. Ingresó en el 91 y ha ostentado dos empleos, de cabo primero, sargento y posteriormente de alférez hasta comandante en la actualidad. Excepto un año en la UMAD y 4 como profesor en esta escuela y en la Escuela Naval, la mayor parte de sus 33 años de servicio ha estado destinado en la brigada. Sus destinos dentro del TEAR han sido la SEECO, la primera y tercera compañías, OMP, Compañía de Embarcaciones y la segunda batería. Además, ha ejercido el mando de la tercera batería y de la batería Mistral y de la 12 Compañía de Armas del Batallón Mecanizado. Ha participado en 4 operaciones internacionales, 2 en Bosnia, una en Albania y una en Haití, así como en la operación CIDI, con la antigua UOE de apreciamiento de un buque marroquí. Es especialista en artillería y coordinación de fuegos y de segundo tramo en recursos humanos. Tiene los cursos de actitud pedagógica, de seguridad en vuelo, de mantenimiento de armas, soporte vital básico y patrón de embarcaciones, así como el máster de dirección y desarrollo de talento y el título de experto en comunicación social por distintas universidades. Se ha formado en Historia Militar de España, Heráldica, Uniformología y Lexicología. Es miembro de la Asociación Española de Militares Escritores y de la Asociación Española de Historia Militar. Ha publicado más de 60 artículos sobre historia de la Armada y de la Infantería de Marina, y es autor de 2 libros de interés profesional llamados Un ancla y 2 fusiles y Desde 1537, con el que ganó el premio Círculo Rojo al mejor libro de investigación del año 2016. Y comandante, los alumnos del 35º curso de Operaciones Anfibias Expedicionarias le escuchan, comandante. Muchas gracias. Permiso de entrar. Bueno, buenos días. Para mí es un honor volver a estar aquí en la escuela, porque como ya han escuchado, a ver si así se me ve un poquito, estuve aquí de profesor. De hecho, veo ahí ahora a profesores y profesoras que fueron alumnos míos, lo cual te deja claro que el tiempo pasa inexorablemente. Y también muchos compañeros que he conocido en el TEAR y en otros sitios. El título, cuando habló nuestro comandante profesor de que diera esta conferencia, el título está muy bien escogido cuando me dijo qué es lo que ellos pretendían, porque hablar de la historia de la infantería marina pues puede resultar, en principio, como todas las veces que se habla de historia, pues algo aburrido. Pero al hacerlo basándonos en cómo ha estado la infantería de marina organizada durante sus casi 5 siglos de historia, yo espero que sea algo por lo menos llamativo. Y además, quien haya estado en clases mías o en conferencias mías, como yo me he aburrido mucho siendo alumno o siendo asistente de una conferencia, pues procuro que sea lo más ameno posible. A ver si lo consigo. Como hemos visto antes, que ha dicho vuestro compañero, la historia de la infantería marina empieza en un siglo muy complicado para la historia de Europa, en el siglo XVI, donde prácticamente Europa estaba dividida entre 2 imperios principales. El Imperio Otomano, bien, que además, fíjense qué curioso el territorio que abarcaba, muy parecido a lo que hoy en día algunos grupos yihadistas quieren volver a dominar, y lo que era el Imperio Español. Por supuesto, también estaba Inglaterra, que no Reino Unido, ya sabemos que eso es mucho más tarde, Inglaterra y Francia. Bien, ante el inexorable avance del Imperio Otomano, pues en aquel entonces el emperador Carlos I pues decidió parar esa progresión. De hecho, los otomanos, se cuentan en esta época, llegaron hasta las mismas puertas de Viena, en Austria. La cosa estaba muy complicada. Para ello, organizó un arco defensivo en el Mediterráneo para pararlos. La manera de dar yo esta conferencia es que, si vemos este
este cuadro, todo el siglo XVI, todo esto rojo es los años en los que estuvo España, la monarquía hispánica en aquel momento, en conflicto contra el Imperio Otomano. Y siempre que, vamos a seguir la misma dinámica, siempre que vean un cuadro rojo, eso indica un periodo de conflicto. Iré marcando batallas y combates. Voy a tener que mover esto un momento. ¿Se puede mover? Ahí. Vale. Bien, como decía, el emperador Carlos I quiso utilizar sus galeras, que era la nave militar del momento, que era bastante ágil y bastante rápida y que su propulsión era a remo, ya fuera con prisioneros, ya fuera con gente obligada o con forzados de galera, ¿no? Lo que se llamaban los galeotes. Más luego unas pequeñas velas que, bueno, que tampoco le daban mucha propulsión, más que nada era para el tema de la maniobrabilidad. Así llegamos en el año 1537, que está reconocido como el año de antigüedad de nuestra infantería de marina, cuando se crean las compañías viejas de la Mar de Nápoles. Esto era un concepto que, si miramos un poquito con el presente, nos podemos imaginar que eran como los conocidos EOS, equipos operativos de seguridad de la FUPRO o incluso también del TEAR, que también embarcan. En aquel momento era un grupito, porque no tenía todavía entidad militar, de 30 arcabuceros que embarcaban en cada galera y que se dedicaban tan solo a funciones tácticas. No hacían nada relacionado con las velas, ni con los remos, ni nada. Ellos iban todo el viaje, por así decirlo, la aproximación, entrenando, arreglando sus armas, que era el arcabuz, y cuando tenían un conflicto con una nave enemiga, pues actuaban. Así es como se llegan a crear las compañías viejas de la Mar de Nápoles, que es el alma mater del Cuerpo de Infantería Marina español. Así llegamos hasta el año 1565, cuando la isla de Malta se encuentra asediada por el Imperio Otomano. Como ya he dicho, se estaba expandiendo peligrosamente por toda Europa y el mar Mediterráneo, y ya con Felipe II se decide hacer lo que se llamó el Socorro de Malta. Se van a dar cuenta que aquí voy a hablar de muchas acciones, muchas batallas, pero lógicamente no puedo entrar en profundidad en ninguna de ellas. Solamente espero que esta conferencia sirva para que alguien pues diga, pues voy a investigar qué fue el Socorro de Malta, voy a investigar qué pasó en Lepanto, que lo veremos ahora. Bien, y así pues se va creando esa conciencia de historia del cuerpo tan importante para saber de dónde venimos y por qué es importante el conocerlo. Bien, pues para el Socorro de Malta se quiso enviar una fuerza de desembarco de miles y miles de soldados de la monarquía hispánica, pero tardaron 4 meses en formar esa fuerza de desembarco, con lo cual, vosotros lo sabéis perfectamente, se perdió la sorpresa y se perdió todo. Aún así, se ganó. Pero eso le hizo a Felipe II y don Juan de Austria, que era su hermano, que como saben llevaba el tema de la mar y de la guerra, plantearse la necesidad de crear unas unidades ya específicas en este tipo de operaciones. Así es como surgen lo que se llamaron los tercios del mar o tercios de armada en 1566, el 27 de febrero. Vean el día, que el día es importante porque es el que se adoptó para nuestro aniversario. ¿Cuál era la misión de estos tercios de armada? Que provenían de las compañías viejas del Mar de Nápoles porque éstas se habían integrado en uno de sus tercios, en el tercio nuevo de la Mar de Nápoles. Pues la defensa de las naves del rey y proporcionar la fuerza de desembarco en las costas enemigas. Esa era la función principal de lo que se llegó a llamar también la infantería de armada. Estos 3 tercios iniciales fueron creciendo en vista de sus enormes posibilidades, llegando a ser 4. Un tercio de infantería español, los tercios,
que todo el mundo conoce, eran igual, tanto los del tercio del mar como los tercios, digamos, de infantería, que había muchísimos. Se dice que la palabra tercio es porque estaba dividido en 3 tipos de soldados, también porque era la tercera parte de la configuración del ejército de entonces, pero bueno, no está muy claro el porqué de la palabra tercio, pero sí que ha llegado hasta nosotros como una unidad profesional y bastante avanzada para la época. De hecho, tuvieron muchísimas victorias. Se dividían en 12 compañías, como ven ahí, de piqueros, arcabuceros, y también había otros soldados que eran los escudados. Las características entonces de los tercios de armada, que como digo, empezaron en 1566, es que ellos luchaban desde la mar, principalmente desde galeras, y cuando ahora veremos que hay que trasladar el foco hacia el Atlántico, también desde los galeones, y tenía diversas características de su personal. Lo primero es que se alistaban, se reclutaban en localidades costeras. Básicamente era por eso, por conocer el mar y saber nadar. Si hoy en día, para mucha gente que sea del interior de su país, le cuesta trabajo a lo mejor desenvolverse en el mar, incluso nadar, incluso estar de noche flotando en unas aguas cercanas a una costa, etcétera, imagínense en el siglo XVI. Por eso se reclutaban allí de familias de pescadores, de las costas de aquí del Levante o de Cádiz. Tenían que estar adiestrados para embarcar en cualquier tipo de buque. Ya digo que en la galera, por sus dimensiones, cabían como mucho 30 de soldados de este tipo, y tenían que estar adiestrados para grandes navegaciones y sobre todo para luchar en la mar. Y para esto sus armas se modificaban a las que hemos visto que utilizaban los tercios, digamos, en tierra. Ya no se usaban esas grandes picas, sino eran unas picas muchísimo más cortas para poder combatir con ellas en un buque, y llevaban muchísimo más arcabuces, y normalmente tampoco llevaban ni siquiera las corazas, porque se descubrió, lógicamente, que si te caías al agua te hundías con ellas. Así llegamos al que sería el bautizo de fuego de los tercios del mar, en 1571, que fue la batalla de Lepanto, por muchos conocida. Una batalla que tristemente todavía, como no tenemos un Hollywood, no se ha hecho una película o una serie, pero imagínense cómo se podría representar eso en la gran pantalla, sería algo bestial, es una pena. Y a la vez, pues, el resto del siglo se completa con diversos conflictos. Aquí en la península, la rebelión de las Alpujarras, que tuvo Felipe II, la guerra de los 80 años en Flandes, que era territorio español. Ya aquí empiezan a entrar los franceses, los ingleses, los independentistas flamencos, la guerra contra Portugal y la guerra anglo-española, que de esta guerra anglo-española vamos a tener varias a lo largo de nuestra historia. En la guerra de Portugal, destacar la batalla, el desembarco de la Terceira de las Azores, le da nombre a una de las calles de aquí de la escuela, donde se realiza una verdadera operación anfibia, tal como hoy en día o en el siglo XX se estuvo realizando. Es más, hasta se utilizaron unas naves tipo lanchas de desembarco, tipo LCM, pero de madera, por supuesto, pero lo principal es que tiene un portón abatible en la proa. Se utilizó aquí. Como ven, por este grabado que está en el Escorial, la fuerza iba en galeras o en galeones, se trasladaban, se bajaban a esas barquitas, se llevaban a la playa, allí formaban el típico cuadro de los tercios y iban hacia el frente. El siglo finaliza con 4 tercios de armada. Y comenzamos el siglo XVII. Pueden ver con estas ilustraciones del maestro Bueno, que me gusta utilizar y que además no hace mucho tuve el honor de que me regalasen los originales, de un libro que se llamó La artillería y la infantería de marina, que hoy en día es bastante difícil de encontrar, se encuentra en una biblioteca que se editó en los años 80. Y pueden ver, lo van a ir viendo, cómo a lo largo de que va cambiando los siglos, los años, también va cambiando las uniformidades.
En este caso, esta era la uniformidad que se llevaba en el siglo XVII y la diferencia de un soldado de mar o de un tercio del mar con un soldado de tierra es que las calzas, los calcetines, eran azules. Bien, pues comienza el siglo XVII con esos 4 tercios de armada, continúa la guerra de los 80 años y esa guerra anglo-española. Guerra de los 30 años, nuevas guerras anglo-españolas, donde hay diversas batallas importantes, como fue el desembarco en San Salvador de Bahía. Aquí tenemos un compañero brasileño. Allí también estuvimos. Lo pueden estudiar también. Fue una gran operación anfibia, que además fue una larga y dura aproximación por la selva. Luego también la reconquista de las islas de San Martín, que también... Todo esto era contra ingleses y holandeses, sobre todo. Llega el momento de ampliar la infantería de armada a 5 tercios y también ahí se participa en lo que fue la batalla también de Dunkerque, siglos antes de la que conocemos o de la que hicieron la película hace poco, en 1658. También con gran participación de fuerzas navales y de desembarco. Y finalizamos el siglo XVII pues con la creación de 5 tercios de armada. Bajó en esos años, en los años 60 y tantos, bajó a 4 y luego se volvió a formar un 5º tercio para la guerra del Palatinado. Es otra cosa que vamos a ver mucho en la organización. Cuando había periodos que, digamos, estaba el país más tranquilo y tal, pues yo creo que incluso de manera lógica se reducía la entidad de las unidades, incluso se reducían los números de tercios, batallones, etcétera, y cuando surgía una guerra, pues aumentaban. Y así comenzamos en el siglo XVIII, un siglo también de gran actividad para la monarquía española. Comienza con la Guerra de Sucesión Española, por si alguien no lo sabe, durante el periodo anterior, 16-17, gobernaban lo que eran los Austrias, los Habsburgo, Austrias mayores, Carlos V, Carlos I y Felipe II, y Austrias menores, pues sus hijos y nietos, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que murió sin descendencia, y por eso se produce en Europa esa guerra de sucesión española, que realmente fue una guerra mundial, o una guerra por lo menos a ámbito total europeo, entre las 2 dinastías del momento, que eran los Habsburgo, los Austrias y los Borbones. Ganan los Borbones y desde entonces pues tenemos una monarquía borbónica, como sabéis, con diversos momentos en el que ha habido 2 repúblicas. Bien, comienza el siglo XVIII con 5 tercios de armada, finaliza la Guerra de Sucesión Española y al entrar Felipe V de Borbón, que era francés, con su mentalidad francesa, pues se produce una importante revolución en la entidad y en la organización militar de los ejércitos en España. Los tercios pasan a ser regimientos, regimientos de línea en tierra, y los tercios del mar pasan a ser regimientos de marina, lo cual nos afecta en muchos aspectos, que tampoco vamos a entrar aquí a relatar. Pero lo más importante es que esos tercios del mar, que durante la Guerra de Sucesión habían pasado a ser regimientos de marina, Felipe V decide que pasen a ser del ejército. No era el ejército de tierra, entonces se llamaba el ejército, ¿vale? Que pasaran a tierra, por así decirlo. Y en la Armada tan solo se quedaría una pequeña unidad formada por compañías sueltas de esos tercios, que sería el Cuerpo de Batallones de Marina, porque se formaría lo que sería una fuerza de protección, o sea, lo que ahora mismo sería la FUPRO. Imaginaros que en la Armada tan solo existiese la FUPRO, ¿vale? Eso era lo que era el Cuerpo de Batallones de Marina. Tan solo con la única misión de guarnición de bases y buques. Ya olvidamos todo el tema de desembarco, las operaciones que han visto antes, etcétera. Eso se crea en 1717 y se crea en la ciudad de Cádiz, porque ya el foco, como dije antes, deja de estar en el Mediterráneo, que estaba más o menos pacificado
había sus escaramuzas todavía con los otomanos, con los berberiscos y tal, y comienza en el Atlántico, es donde empieza todo el problema. Ese cuerpo de batallones se compone de 4 batallones. Aquí vemos cómo se hace esa transición. Esos tercios que ven ahí, que eran todos tercios de armada, con su año de formación, pasan a ser regimientos de marina, menos el tercio de infantería de la armada, que mucho antes pasó a ser del ejército de tierra o del ejército. En 1717 todos toman esas denominaciones, muchos continúan hoy en día. De hecho, cuando en Cádiz hicimos hace unos años el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, también participó una unidad del regimiento Córdoba, que está en Córdoba, del ejército de tierra, porque ellos también son descendientes de aquellas unidades que lucharon en Lepanto. Bien, y del regimiento Mar de Nápoles, antiguo tercio nuevo de la Mar de Nápoles, que había heredado la antigüedad de 1537 de las compañías viejas, es de donde surge el cuerpo de batallones de marina. Este cuerpo de batallones de marina pues tenía esta organización. Eran 4 batallones tan solo que se nombran con nombres heredados de los tercios de los que procedían, o de los que se supone que procedían la mayoría de sus hombres, como fueron Armada Marina, Bajeles y Océano. Cada uno de estos batallones tenían 6 compañías de 100 hombres, las edades de alistamiento eran entre los 18 y los 40 años, todos serían instruidos como granadero, que es un concepto que se forma unos años atrás en Europa, de un soldado específicamente adiestrado para lanzar las granadas, que era un artilugio nuevo que se había creado en la época. Llevaba su bolsa granadera, llevaba su gorro de pelo de oso, que era sensiblemente diferente al tricornio que llevaban los fusileros, y entre otras cosas era para no tirarse el gorro cuando lanzase la granada, y un hacha de abordaje en el caso de los granaderos de marina. Todo el mundo se adiestraba como granadero y luego, a lo largo del día a día del batallón, pues se escogía quiénes iban a ser los granaderos, o sea, que eran gente seleccionada. Y bueno, el armamento, pues, como ven esos dibujos del maestro Bueno, mosquete, bayoneta y sable, más el hacha que llevaba el granadero. Fíjense también en el dibujo que llevaban esos 3 botones. Esos botones los llevaban mucho los uniformes de la época, en todos los ejércitos, no solamente en España, y tenía una función principal, que no era estética. Como no voy a preguntarlo, ya lo digo yo. Se cuenta que se ponían esos botones porque era acostumbrado que el soldado se limpiase lo que tuviese en la cara con la manga. Entonces, pues eso, claro, a la batalla había que llegar hecho un pincel. Se ponían los botones para que fuera más incómodo esa práctica. Aparte de los 4 batallones de marina, que forman el cuerpo inicial de batallones de marina, se crean otros 2 batallones que se llamaron batallones especiales, que no eran del cuerpo de batallones, eran de la Armada, pero bueno, eran muy similares. El batallón mediterráneo y el batallón de Barlovento. Hemos dicho que el cuerpo de batallones, su participación era a bordo de los galeones, que eran los buques que se utilizaban en las campañas del Océano Atlántico y en los territorios españoles en América. En el Mediterráneo seguían existiendo las galeras, entonces se sigue creando ese batallón de galeras o batallón mediterráneo, que tenía la particularidad que eran exactamente iguales que los batallones de marina, pero en uniforme eran completamente al revés. Si era el de batallones de marina azul con las calzas y las mangas rojas o encarnadas, el del batallón mediterráneo era sensiblemente al revés. Y el de Barlovento, que su base principal era el castillo en Ulúa, en México, San Juan de Ulúa, pues llevaban unos trajes de lino más aptos para el clima caribeño.
que solían ser de color blanco, color crudo. También de estos batallones destacar unas banderas, las banderas que todos los que estáis aquí, que habéis estado ya en muchísimos desfiles, veis que desfilan en los actos importantes del Cuerpo de Infantería Marina, como son las banderas coronelas. Era una bandera morada con las armas del rey del momento, que tuviese siempre en las cuatro esquinas las anclas, como representación de ser una unidad de armada. Veremos banderas moradas, podéis ver en cualquier museo o en cualquier cuartel del ejército, sobre todo lo llevan los ingenieros, los zapadores, banderas moradas, pero la diferencia es que no llevan anclas en las esquinas. Ahí es cuando podemos saber si son de las nuestras o son de los compañeros del ejército. Y también, pues, otras dos banderas, que era, sabéis, la Cruz de Borgoña o Aspa de San Andrés, que era representativa del Imperio Español, pero que cuando se llevaban por unidades de marina, iba igualmente con las cuatro esquinas las anclas negras. En el siglo XVIII, el bautismo de fuego de este cuerpo de batallones fue la reconquista de las islas de Cerdeña y de Sicilia. Digo reconquista porque eran españolas en los años anteriores, ¿vale? La habíamos perdido después del Tratado de Utrecht, donde a la vez de perder los territorios españoles en la península itálica y sus islas, se perdió también Gibraltar y se perdió Menorca. Pues Felipe V decidió reconquistarla, reconquista Cerdeña, reconquista Sicilia, con grandes operaciones anfibias y, por supuesto, la participación de regimientos del ejército, por supuesto. El cuerpo de batallones, entonces, con todos estos conflictos, va creciendo. Pasa de 4 a 6 batallones, luego a 8 batallones en la guerra de lo que se llama del Asiento, también contra los ingleses en los territorios americanos. Y aquí, en esa guerra del Asiento, hay que destacar la batalla de Cartagena de Indias del famoso almirante Blas de Lezo. Continúan los conflictos, sobre todo contra ingleses y franceses, la guerra de los 7 años, y hasta que crece el cuerpo de batallones hasta 12. Y en ese periodo, otra nueva guerra anglo-española, la guerra del Rosellón, ya con la Revolución Francesa y con la guerra civil que tuvieron, lo saben por la historia de Napoleón, que España apoyó a los realistas junto con los ingleses, a los realistas franceses, que se perdería, y en este periodo, pues, batallas importantes que nos suenan, como fueron las del Morro de La Habana, las de Pensacola, la reconquista de Menorca, el intento de reconquista de Gibraltar, que como saben sigue siendo inglés, se intentó hasta en 3 ocasiones y no se consiguió, y la batalla del Cabo San Vicente, que es donde se hizo famoso un granadero Martín Álvarez, de los que también saben perfectamente su historia, en una batalla contra los ingleses. Si se ponen a analizar todo este periodo, van a descubrir que hay momentos en los que somos aliados de los ingleses contra los franceses o contra los holandeses, luego aliados de los franceses contra los ingleses, en fin, va cambiando porque es un siglo bastante complicado. Finaliza el siglo XVIII con 12 batallones de marina. Pero si hay un siglo complicado que es el XVIII, pues el XIX todavía más. Aquí vemos que comienza el siglo, como hemos dicho, con 12 batallones de marina, y la uniformidad del fusilero del batallón de marina es una uniformidad, digamos, de estética francesa, ¿vale? Porque éramos en ese momento amigos de los franceses. Tanto es así que en esa guerra anglo-española, casi finalizada, la primera batalla a la que nos vemos envueltos es en la batalla de Trafalgar del 21 de octubre de 1805. Una batalla en la que también se podría hacer una buena película, en la que una flota franco-española sale con la idea de derrotar a la flota inglesa de Nelson, pero Nelson nos coge antes,
nos coge además para mucho en un sitio conocido que tiene mucho viento y normalmente una nube puesta encima, que es casi enfrente del Retín, en el Cabo de Trafalgar, y coge a la flota virando en redondo y entonces ya es cuando se la carga completamente Nelson. Bien, van a ver a partir de ahora aquí abajo también cómo aparecen otras unidades pequeñitas que de la unidad grande que verán en la presentación arriba, pues también pertenecen a infantería de marina, a cuerpos batallones, según la legislación imperante del momento. En este caso, en 1806, se decide que haya dos secciones en Filipinas. Filipinas, como saben, era territorio español, y hay dos secciones en los apostaderos principales. Normalmente estas unidades estaban formadas por personal indígena, ¿vale? Porque españoles eran todos, pero con oficialidad peninsular o europea, también le llamaban. Después del desastre de Trafalgar, pues la Armada entra en un momento bastante crítico y con ello su infantería de marina, su cuerpo de batallones de marina, de manera que bajan. Carlos IV en este momento lo reduce hasta 4 batallones. Pero llega la Guerra de la Independencia. Guerra de la Independencia que comenzamos con 4 batallones y con la poco conocida batalla de la Poza de Santa Isabel en la bahía de Cádiz. Lo pueden reconocer por ese dibujo, que prácticamente se da enfrente, en la bahía, enfrente de lo que hoy es Bahía Sur, para los que sean sureños. Esta batalla se produce cuando aquellos barcos franceses que, huyendo de la derrota de Trafalgar, intentaron irse hacia Francia, hacia Brest, que es donde estaba su base naval, pero no pueden porque los ingleses han hecho un bloqueo, se tienen que refugiar en Cádiz, que éramos aliados, los españoles y los franceses, pero cuando en Cádiz, la gente de Cádiz, le llegan noticias de lo que ha pasado el 2 de mayo y el 3 de mayo en Madrid, todo el mundo lo sabe, ¿vale? El levantamiento popular que hubo allí contra la invasión francesa, le dicen al gobernador militar, que era Solano, que los declare enemigos. El gobernador militar titubea, no sabe si hacerlo porque no dejan de ser aliados los franceses, como él va a declarar enemigos unos aliados, y en ese impasse hay una revolución en Cádiz y a este hombre lo asesinan. Entonces van al segundo, que era Ruiz de Apodaca, lo conocerán por la Alameda Apodaca, el que sea de Cádiz, y le preguntan, ¿y usted qué va a hacer? Y dice, no, sí, yo lo declaro enemigo, por supuesto. No vaya a ser que pase igual. Y entonces lo que hace es que embarca unidades de batallones de marina que estaban en la zona, ya en la isla de León, hoy San Fernando, en pequeñas barquitas, unas barcas cañoneras, le ponen un cañoncito en la proa, y a esos buques franceses que, viendo la que se estaba formando, salieron hacia el saco de la bahía, porque, como repito, no podían salir a la mar porque estaban los ingleses, se quedan ahí encerrados en un sitio que se llama la Poza de Santa Isabel, que parece que es un cráter. Hay algunos que dicen que es una base ovni, que se ven luces en la bahía. Es un cráter donde pueden ponerse los barcos perfectamente porque tienen mucho calado. Y ahí es donde se ataca a esta flota francesa. Se les rinde, se considera la primera derrota de Napoleón en esta guerra napoleónica en Europa, ante que Bailén, y esos barcos pasan a la Armada debidamente castellanizados sus nombres, el que era Eros, ahora es Héroe, y etc. En 1808, también los granaderos de Cádiz participan en la batalla de Bailén, que esto tampoco me voy a enrollar tanto porque esta es más conocida y me consta que de aquí de la escuela se hacen visitas al campo de batalla. De esta manera, cuando comienza la Guerra de la Independencia, pues se pasa de los 4 batallones a los 6 regimientos. Se forman 3 regimientos en el Departamento Marítimo de Cádiz,
2 en el Departamento Marítimo de Cartagena y 1 en el Departamento Marítimo de Ferrol. Y esos regimientos luchan, como se llama, pie a tierra. Bajan de los barcos, se incorporan, que es una práctica que a partir de aquí se va a hacer bastantes veces, se incorporan a columnas del ejército de tierra o del ejército y participan en campañas, digamos, terrestres. Y ahí es donde queda claro la dualidad de este cuerpo de tropas de la Armada, que se puede luchar tanto en la mar como desde la mar como en tierra. Bueno, ¿cómo eran estos regimientos de marina que se crean para luchar la guerra de la independencia? Pues tenían 6 batallones, siendo 4 batallones de línea. Ahora pensamos en esas películas de la guerra napoleónica donde los batallones de línea luchaban en línea, por eso se llamaban así, con sus pífanos y sus tambores avanzando hacia el enemigo. Un batallón de cazadores y un batallón de granaderos. El batallón de granaderos ya lo he explicado, el batallón de cazadores era gente que no tenía que llevar, era infantería ligera, no tenía que llevar al avance a encontrarse contra el enemigo el fusil al brazo o al hombro, sino podían llevarlo, según se decía en el reglamento, a la cazadora. Y podían ir por los flancos, en fin, hacía un poco de movimiento más subversivo a la hora de la batalla. Pero bueno, no se deja de enviar también guarniciones a los navíos, si bien la Marina en esta época tuvo poca participación. Normalmente la capacidad de infantes de marina a bordo de un navío era de 184, una compañía aproximadamente. La distribución de los regimientos ya la he contado. Y además también se integraba en ese regimiento una brigada de artillería de marina. Teníamos infantería de marina y artillería de marina. Pues se solía integrar una brigada de unos 100 hombres con sus propios cañones y le daba la capacidad, la potencia de fuego a este regimiento. Siguiendo el siglo XIX, y ahora si quieren ya hacemos un alto, a la vez de que tenemos aquí en la península la Guerra de la Independencia, los territorios españoles en América pues se levantan en armas contra la metrópoli y empiezan las guerras en los virreinatos americanos, las guerras de emancipación americana que también se llaman, donde sucesivamente diversos países van obteniendo su independencia, siempre por las armas, tanto de España como también de Portugal, como fue el caso de Brasil, y pasan de ser provincias españolas, que no colonias. España nunca tuvo colonia, España lo que tuvo fueron provincias, el personal eran ciudadanos, hasta prácticamente 1824. Finalizo ya para este alto con la diferencia que pueden observar en la uniformidad. Comienza la Guerra de la Independencia vestidos de franceses y a mitad de la guerra, como ya pasamos a ser enemigos de los franceses y amigos de los ingleses, pues se adopta una uniformidad muy parecida al modelo inglés de la época. Bien, continuamos. Bueno, espero que estén viendo la importancia de conocer nuestra historia y ahora, a partir de ahora, mucho más porque van a identificar ciertos aspectos de nuestra simbología de la infantería de marina. Por ejemplo, si se fijan en los uniformes que está poniendo, tan solo comparten una cosa con la actualidad, que son los colores azul y encarnado de nuestros uniformes, heredados, como vimos, de la primera uniformidad del Cuerpo de Batallones de Marina. Ahora, después de la Guerra de la Independencia en la península, aparece uno de nuestros signos más distintivos, como fueron las sardinetas. En 1815, que se las dio Fernando VII a todas las unidades, y recalco lo de todas, que él consideró compañías de preferencia. ¿Y por qué recalco lo de todas? Porque no solamente eran a los batallones de marina o regimientos de marina que tan valientemente habían luchado en esta guerra peninsular, sino también a unidades del ejército de tierra.
Si alguno de aquí es aficionado a la historia militar, a la uniformología o a las fotos antiguas de soldados españoles, sobre todo del siglo XIX, principios del XX, verán que hay fotos en las que se ve gente del ejército de tierra con sardinetas. Eso es porque eran pertenecientes a compañías de preferencia que en tierra se llamaban los cazadores. Los cazadores del ejército vestían prácticamente igual que los de infantería de marina. Se diferenciaban básicamente por dos cosas: que los infantes de marina llevaban anclas en los cuellos y ellos solían llevar o las cornetas de infantería o del arma que fueran, y las sardinetas eran iguales, pero los infantes de marina las llevaban sobre vivos encarnados, con color encarnado, y los cazadores vivos verdes. Pero cuando hay una foto en blanco y negro, lógicamente, hay que distinguirlos por la insignia del cuello. Bien, las nuestras se incorporan en 1815, pero fíjense cómo eran. Eran, digamos, con el pico hacia abajo, en un principio. Como he dicho, finaliza la guerra en los virreinatos americanos en 1824 con la independencia de los últimos que había en el continente. Y para la infantería marina, como a todo el ejército, le viene una drástica reducción. Una reducción que en 1827 daría lugar a la creación de una unidad muy novedosa para la época que se llamó la Brigada Real de Marina. ¿Por qué era novedosa esta unidad? Porque en ella se agruparon la artillería de marina y la infantería de marina. ¿Y por qué surge esto? Porque se dan cuenta los mandos de la época, los estrategas de entonces, que ya esa unidad preparada para asaltar los buques, para luchar en los buques, para defender los buques del asalto enemigo, los abordajes, etcétera, ya no tiene razón de ser, porque ahora los combates son a mucha más distancia y ya pierde importancia el fusil del fusilero contra el cañón, con lo cual se adiestra al miembro de la Brigada Real de Marina en ambas armas, en el fusil y en el cañón, o sea, una unidad, digamos, híbrida. Pero esa creación de la Brigada Real de Marina, que tan solo tenía 3 batallones, tiene una particularidad, que se crea una academia allí en el cuartel de batallones de San Carlos, en San Fernando. Ya se llamaba San Fernando, la isla de León, como saben, después de la Guerra de la Independencia. Una academia propia, que fue la Academia de la Brigada Real de Marina, creada también en 1827, donde se forman por primera vez de manera exclusiva a los oficiales, personal de tropa, las clases de suboficiales, que sabéis que todavía no existía una escala o un cuerpo de suboficiales como tal, sino que eran clases de tropa, de manera específica. Tanto es así, que no sé si esto lo sabían, pero que la promoción número 1 de oficiales, que le da número a todas vuestras promociones de oficiales, comienza en 1827. Si se ponen a contar, dicen, no puede ser, porque han pasado no sé cuántos años, porque hay muchos saltos, hay muchas variaciones, pero la primera fue la de 1827. A la vez, en 1833, pues se crea o continúa una sección en Filipinas. ¿Cuál era la misión de esta Brigada Real de Marina? Bueno, pues básicamente al final, de nuevo, otra vez, ser tan solo guarnición de bases y buques. Fíjense cómo la organización también va modificándose según la misión que tenga en ese momento el cuerpo. Esta Brigada Real de Marina, como digo, tenía 3 batallones, todos basados en San Fernando, y cada batallón tenía 1.368 militares con oficiales propios, y como he dicho antes, pues todos eran formados como fusileros y como artilleros, y como característica, ya en su decreto de formación de esta Brigada Real no aparece ni la palabra cazador ni la palabra granadero, con lo cual se le supone, al menos en la Armada, como la desaparición de estos tipos de soldados. Comienza la primera guerra carlista. Tampoco vamos a entrar ahora en detallarla, pero saben que es cuando Fernando VII se está muriendo,
sin tener un hijo varón, que según la monarquía española en aquella época, tan solo podía ser el que heredase la corona, y tenía a una hija de 3 años que se llamaba Isabel. Entonces, como no tenía hijo varón, su hermano Carlos, pues ya se veía rey de España. ¿Qué pasa? Que él deroga la ley sálica con la pragmática sanción y dice, a partir de ahora también pueden reinar las mujeres. Con lo cual se le nombra reina a su niña de 3 añitos, Isabel. Esto enfurece a su hermano Carlos y le declara la guerra a su sobrina. Y así comienza la primera guerra carlista. Esto es de manera romántica contada, digamos, la motivación de la guerra, pero por supuesto había otros intereses. Había una gran facción de corte absolutista, ultraconservador, que eran los que apoyaban a los carlistas, y una facción ya liberal, con las nuevas ideologías del momento en Europa, que eran los que apoyaban a Isabel, los isabelinos. Bien, pues esta guerra primera carlista hace que se cree también en el otro bando otra infantería de marina, la infantería marina carlista. Es una guerra civil, los procedimientos eran los mismos y infantes de marina del bando isabelino en aquel momento se pasan al bando carlista y adoptan esa uniformidad tan curiosa. También llevaban un pantalón de franja, ahora mismo tan solo lo llevan ellos, con una franja dorada. Para esa guerra carlista, pues se aumentó la Brigada Real de Marina a los 5 batallones, pero cuando acaba la guerra, el Ministerio de la Guerra, que era, digamos, el que llevaba la contabilidad del ejército de tierra, le reclama a la Marina, al Ministerio de Marina, que entonces existía, que esos 3 batallones que se han creado para la guerra en la península se los reintegre, se los integre en el ejército, porque el Ministerio de la Guerra es el que lo había subvencionado. Con lo cual, la Marina vuelve a quedarse con tan solo 2 batallones y con esos 3 batallones que se le habían dado a tierra, pues se crea el regimiento Asturias 31, que hoy en día sigue existiendo, que está en el Goloso, en Madrid. Esos 2 batallones, más una sección en Filipinas y una compañía en Guinea Ecuatorial. En Guinea había unos territorios españoles desde muy antiguos y se decide, porque se descubre que es un gran caladero de pesca y tal, que es necesario que haya fuerza militar en la zona. Y para protegerla, pues se manda a una compañía de uno de los batallones de San Fernando. Surge la Segunda Guerra Carlista, aumenta la brigada en 3 batallones, luego aumenta a 5 por las necesidades de la guerra, y en 1849, prácticamente finalizada la Segunda Guerra Carlista, surge el levantamiento en la península itálica de Garibaldi y los partidarios de la unificación italiana. Para que conozca la historia de Italia, Italia durante muchísimo tiempo, hasta el siglo XIX, estuvo dividida en diversos ducados, reinos, etc. Cuando Garibaldi entra en Roma, el Papa de entonces, que era Pío IX, tiene que salir de allí corriendo y se va a otro reino, que era el reino de las 2 Sicilias, y le pide ayuda a las monarquías católicas. Una de las primeras en responder es España, Isabel II, y una de las primeras unidades que participan es la Marina, con infantes de marina embarcados a bordo. Hicieron una cabeza de playa en una zona donde desembarcaron, cercana a Roma, y al final el Papa pudo ser restablecido en el Vaticano. Esto hizo que le concediera a todas las unidades del ejército y de la marina participantes y a todos los buques la que se llama la corbata del solio pontificio, que hoy en día penden todavía en las banderas de sus actuales tercios herederos de esas unidades, que son el tercio del sur, el tercio de Levante y el tercio del norte.
Bueno, continúa habiendo conflictos en los territorios españoles que quedaban en el mundo, como son en Filipinas, en Asia, en el norte de África, la guerra de Marruecos. La Academia de la Brigada Real de Marina pasa a ser la Academia de Infantería de Marina en los mismos locales, ¿vale? De 1857 a 1879. Tengan en cuenta, si se fijan las fechas, que va a haber muchos momentos en que la academia está activa o que está desactivada. Siempre era por problemas económicos. Y en 1857 se crea el Real Cuerpo de Infantería de Marina. Ya desaparece la artillería de marina, con lo cual ya esa Brigada Real de Marina también desaparece y se crea tan solo el Real Cuerpo de Infantería de Marina, como en este caso fuerza expedicionaria para luchar en esos conflictos en todo el mundo. En el exterior de la península, la sección en Filipinas, la compañía en Guinea y ahora ya un batallón entero en la isla de Cuba para defender el apostadero de La Habana. Y en 1857 es cuando aparece otra característica de nuestro uniforme, la franja única. Una franja única, como ven en ese dibujo, que llegó a ser hasta de 7 centímetros de ancho, que se llevaba en el pantalón del uniforme llamado de servicio, que es como si fuera el uniforme de diario nuestro. Los 5 batallones del Real Cuerpo de Infantería de Marina pasan a ser 6 batallones, divididos en lo que se llaman 3 medias brigadas. Cada media brigada tenía 2 batallones. Ya están distribuidos en los 3 departamentos marítimos principales de la Armada, como eran el Departamento Marítimo de Cádiz, de Ferrol y de Cartagena, y participan en todos esos conflictos, la Guerra de Santo Domingo, la Guerra Hispano-Sudamericana, y en la Primera Guerra Cubana, donde después de un bajón a 5 batallones ya sube a 3 regimientos justo en el inicio, que son los regimientos que conocemos como el primer regimiento de San Fernando, el segundo regimiento de Ferrol y el tercer regimiento de Cartagena, que van a perdurar durante bastante tiempo. Esa Primera Guerra Cubana, también conocida como la Guerra de los 10 años, que finalizó con victoria española, o con victoria, digamos, realista o peninsular, porque Cuba era España, tiene la particularidad que el segundo regimiento de Ferrol estuvo esos 10 años allí. Tanto fue así que el cuartel de Dolores, que está en Ferrol, que todos conocen o muchos conocen, tuvo que ser guarnecido por infantes de marina que mandaban de San Fernando o de Cartagena, porque los de Ferrol estaban todos en Cuba. Y surge la tercera guerra carlista. La primera guerra carlista, como he dicho, fue el tío contra la sobrina. La segunda, el primo contra la prima, porque seguía estando Isabel II. Y la tercera, ya no estaba Isabel II, ya estaba la Primera República. Fue el nieto de aquel primer Carlos que se erigió en armas contra su sobrina. Bueno, esa tercera guerra carlista quizás fue todavía más cruenta que la segunda seguro y que la primera queda así, pero en este momento el carlismo instituyó hasta un estado carlista, o sea, se independizaron. Todo lo que sería hoy País Vasco, Navarra, parte de Cataluña, vean también los territorios a los que me refiero, de aquellos fangos, estos lodos, ¿vale? Hay muchísimas reivindicaciones de hoy en día que surgen de esta época. En esa guerra carlista se produce lo que se llamó el sitio, el asedio de Bilbao, y como no podía ser de otra manera, pues se enviaron también infantes de marina, en este caso de San Fernando, para luchar en ese levantamiento del sitio de Bilbao. En 1874 se cumplieron el año pasado el 150 aniversario. Este levantamiento tuvo diversas batallas muy sangrientas en el Valle de Somorrostro, un valle cercano a la ciudad de Bilbao, a la Ría, y allí se distinguió el segundo batallón del primer regimiento de Cádiz, hoy Tercio del Sur, es su heredero, y ganó la única corbata de la Cruz Laureada de San Fernando que tiene la Armada, que la tiene el Tercio del Sur, en su bandera. Para quien no lo sepa, supongo que todo el mundo lo sabe, la Laureada de San Fernando es la máxima condecoración española y tan solo se gana en tiempos de guerra. A la vez,
se aumentan a 2 batallones en Filipinas, 2 compañías en Guinea, continúa una compañía en Cuba, se incorpora una sección en el Sáhara y en 1879, otro hito importante para la infantería marina, se crea la Academia General Central como único centro educativo de formación de sus oficiales, de sus sargentos, clase de sargentos y de la tropa. Esto hace que el cuerpo vaya creciendo hasta 3 brigadas, pero en esa época, después de la Segunda Guerra Cubana, se baja hasta los 6 tercios y una compañía ya en Madrid. Porque hasta ese momento, en Madrid, la defensa del Ministerio de Marina o la defensa del Almirantazgo, tuvo varios nombres, la realizaban infantes de marina, porque era una instalación de armada, provenientes de los tres departamentos, Ferrol, Cartagena o Cádiz. Pero aquí ya se crea una compañía que se queda allí permanente, que es lo que sería antecesora de la actual agrupación de Madrid. La Academia General Central, por problemas presupuestarios, se cierra, luego se vuelve a abrir en 1895, ya con el nombre de Escuela de Infantería de Marina. En esta Segunda Guerra Cubana, que duró muy poco tiempo, como pueden ver, otra vez volvieron los insurrectos mambises, que se llamaban, a levantarse contra la metrópoli, contra Madrid. Destacó la infantería marina en lo que se llamó la Loma de la Doncella. Ahí se destacó el capitán Puyou Dávila en la lucha contra los insurrectos mambises. Puyou, si se fijan, cuando pasen hoy al comedor de aquí de la escuela, desde hace mucho tiempo, yo intenté que se cambiara, no lo conseguí y no he ido, pero seguro que está igual. Ya me lo dirán luego por WhatsApp quien me conozca, quien tenga mi número. El comedor se llama Puyón, no Puyou. Que eso no es culpa tampoco de la escuela, es culpa de donde se ha sacado, porque si se fijan, que yo lo argumenté, la firma de Puyou en la época, la U parece una N, y entonces el que fue transcribiendo la historia del cuerpo hasta nuestros días, pues leyó Puyón, pero en realidad es Puyou Dávila. Esa fue una importante batalla donde luchó con su única compañía contra miles y miles de cubanos, que le valió la Cruz Laureada de San Fernando individual para el capitán Puyou. Y bueno, en 1895, la Tercera Guerra Cubana, la guerra también por la independencia de Filipinas, que en 1898 derivó en la guerra contra los Estados Unidos. Ese país emergente a los que habíamos ayudado con Carlos III a que se independizaran, luego nos los devuelven quitándonos provincias españolas en Asia y en América, y se producen esas batallas también de gran importancia, Noveleta, Imus y San Juan, batallas tanto en Cuba como en Filipinas. Aquí, en la batalla de Imus, es donde en diversos combates se obtienen otras 2 cruces laureadas individuales de infantes de marina, como fue la del teniente Ristori en el puente Banalo, en Bacor. Yo digo estos datos para que alguno, si lo quiera apuntar, pues luego lo investigue. O la de el sargento primero, que le da nombre a lo que llamamos el segundo campamento en el TEAR, que es Padros Pajés. Bien, la batalla también del convento de Imus. Una batalla muy parecida a la que se hizo en Cuba años antes en el Ejército de Tierra, ¿vale? Que el héroe de Cascorro, que tiene hasta un monumento en Madrid, pero el pobre de Padros Pajés pues pasó, digamos, sin pena ni gloria, y nada más que lo conocemos nosotros, los infantes, o algunos de nosotros. Finaliza el año de 1898, como saben, con la pérdida de los últimos territorios españoles en el mundo, exceptuando los que teníamos en África, en el Sáhara y Guinea, con 3 regimientos de infantería de marina, más esa compañía y bueno, y esas unidades que ven ahí abajo en ultramar, que se llamaban. Comienza el siglo XX
con 3 regimientos de infantería marina, repito, primero en San Fernando, segundo en Ferrol, tercero en Cartagena, pero al poco tiempo, por una reducción presupuestaria, se reducen a 3 batallones y esa compañía en Madrid. También se reduce el despliegue en ultramar, tan solo se quedan los de Guinea. Los demás no es que España se fuera, sino que son sustituidos o por guardias indígenas que se llamaban o por el ejército de tierra. Y surge en 1911 la que se conoce como la Guerra del Rif, también una guerra muy sangrienta en la parte norte del actual Marruecos hoy en día, que comienza en 1911, que además comienza con un desembarco de la Infantería Marina de San Fernando en Larache. También lo pueden investigar. Fue una operación anfibia en toda regla, pero realmente sin oposición. Y lo que hizo fue que la fuerza española de Infantería Marina se pudiese desplegar rápidamente por las zonas de Larache, Alcázar-Quibir y todo ese territorio cercano, digamos, por así decirlo, a Ceuta, aunque entraron por el oeste. Esta es la uniformidad que se llevaba en la época, era la uniformidad caqui, por así decirlo, era la del ejército, pero la infantería marina se distinguía por 3 cosas. Una, porque llevaba anclas en los cuellos. Otra, porque el gorrillo ese tan característico se llamaba el gorrillo panadero, o el gorro redondo, era el gorro de la época, era el que estaba de moda, digamos. La infantería marina llevaba una franja única encarnada. Los de tierra, si ven por ahí, por ejemplo, el regimiento Alcántara o todo, llevan dos listas. La armada llevaba nada más que una. Y el galón de los cabos. El galón de los cabos era galones en pico dorado, ganado por el cabo Moyano en la batalla del Morro de la Habana. Mientras que los de tierra llevaban por los galones rojos, como llevamos también nosotros ahora, después de la unificación. Aquí el desembarco en Larache, que he dicho, de 1911, y se crea en 1912 lo que se llamó el regimiento expedicionario, de manera que Infantería de Marina pasa de 3 regimientos a 4, San Fernando, Ferrol, Cartagena y Larache, un regimiento en el norte de África. Esa es una foto original de los compañeros que estaban allí. También solían llevar el salacot. Ven ahí a uno con el salacot, esa prenda de cabeza tan característica de las campañas africanas. Y en 1914 se crea la primera ley, digamos, de extinción del cuerpo, que se llamó la Ley de Descomposición Orgánica, ya con Alfonso XIII, que surge porque la Marina se da cuenta de que es muy caro mantener una infantería de marina para que esté realmente como fuerzas de guarnición en el norte de África o en la península. Entonces no le ven sentido en una época en la que hay que construir submarinos, grandes acorazados, grandes destructores y tal. Entonces se crea esa ley de descomposición orgánica que además en 1915 le da la razón el desastre británico en Galípoli durante la Primera Guerra Mundial, que se declaró como que las operaciones anfibias eran imposibles de realizar. Pero esa ley queda en nada cuando en 1925, que ahora se cumple el centenario, se produjo el desembarco de Alhucemas. Como la infantería de marina estaba tan reducida, pues en Alhucemas tan solo desembarcó un batallón expedicionario creada con unidades de Cartagena, Ferrol y Cádiz y San Fernando. Pero bueno, ese desembarco de Alhucemas, primera operación aeronaval de la historia, primera vez que se desembarca carros de combate, que se hacen reconocimientos anfibios, etcétera, pues resurge a la operación anfibia. Pero en 1931, cuando estaba creciendo, y hablo tan solo de la historia de la infantería marina, la concepción de la infantería de marina, se quería empezar a impulsar de nuevo con Alfonso XIII, se produce lo de las elecciones que le hicieron ver a Alfonso XIII que el pueblo ya no lo quería, que lo que quería era una república, y se marcha desde aquí, desde Cartagena hacia Italia. Y uno de los primeros decretos de la Segunda República fue recuperar esa ley de descomposición orgánica, a la llamada Ley de Extinción, en 1931, el 10 de julio,
donde se ponía a la infantería de marina y a otros cuerpos de la Armada, pero a nosotros nos interesa el nuestro, en extinción. ¿Qué significaba extinción? No era eliminación automática, sino que dejaba de entrar soldados, mayoritariamente eran de reemplazo, en sus unidades, y los oficiales y suboficiales que estaban hasta ese momento, pues iban a continuar hasta la edad de jubilación y ya no entraría nadie, con lo cual ya el cuerpo se extingue. Su misión vuelve a ser de nuevo guarnición de bases y buques, ¿vale? Hemos estado viendo en este último periodo que era fuerzas expedicionarias, de luchar en otros territorios, en ultramar, etcétera. Vuelve a ser guarnición de bases y buques y se reduce mucho. Se adopta en 1935 esta uniformidad, la uniformidad gris gabardina o gris uralita. Fíjense el gorro isabelino. Hay una unidad hoy en día que lo sigue llevando, que es la Legión, pero ese gorrillo lo llevó todo el mundo, con su borla encarnada. Y en 1935 han visto esa franja única que llevábamos. Cuando entra la Segunda República, todos los colores encarnados o que suenen a algo monárquico, lógicamente pues son republicanos, lo eliminan en el 31, pero en el 35, después de la insistencia de los mandos de infantería marina que estaban todavía en activo, se consigue recuperar, pero partida. Yo no voy a decir nada porque no hay documentación, pero si la franja única era real, de cuerpo de casa real, como se le conoce, en la República entra partida. No son dos franjas, es una única, pero partida. Grana. 1936 comienza la Guerra Civil. En este momento, 18 de julio de 1936, la infantería de marina estaba muy disminuida, tan solo había 3 grupos de entidad batallón, Ferrol, Cartagena y San Fernando, las cabeceras principales de siglo XIX y siglo XX, y una compañía en Madrid. Como saben, la Guerra Civil es producto de un golpe de Estado que digamos que no llega a conseguirse como en los siglos anteriores esos cambios de gobierno, con lo cual comienza la guerra con la península así dividida, como ven, y con la infantería de marina igualmente dividida en los dos bandos, de manera que quedó las unidades del cuerpo en Cádiz y en Cartagena en el bando republicano y las de San Fernando y Ferrol en lo que se llamó el bando nacional. Las uniformidades pues eran estas, se adoptan prácticamente las uniformidades del ejército, pero con distintivos de armada, como eran las anclas en los cuellos, 2 anclas cruzadas, o la escarapela en la gorra. Los de la República solían llevar las estrellas rojas de las unidades comunistas, etcétera, pero también solían llevar muchas veces, se ven en imágenes de la época, anclas y escudos de infantería marina de 2 fusiles bajo un ancla con la corona mural, como lo veis ahí arriba. Fijaros que era el ancla por encima de los fusiles, no como ahora, ¿vale? Le daban, digamos, preponderancia a la armada sobre los fusiles que representaba la infantería. Y la corona mural, que en heráldica significa, bueno, pues se le ha dado el significado de que el poder reside en el pueblo, no como una corona monárquica donde el poder reside en el rey. Se enfrentan infantes de marina en diversos frentes, tanto en Córdoba como en Toledo, en la batalla de Esquivias, por ejemplo. Y en el año 37 empieza a crecer, como ha pasado en todos estos periodos históricos, la entidad de la fuerza. La que más crece es la Infantería Marina de la República y la del Bando Nacional llegan a 2 regimientos y la de la República a 5 brigadas mixtas. Eran unas unidades que eran bastante innovadoras para la época porque aunaban en la misma unidad, fijaron el concepto brigada, fuerzas de infantería, de caballería, de artillería, de intendencia, etcétera, ¿vale? Es como un concepto muy actual. Infantería marina de ambos bandos participan en todas esas batallas, incluso en batallas navales, porque los buques iban embarcados guarniciones, como antiguamente en la historia, iban embarcados guarniciones de infantes de marina. Destacar la batalla del Cabo Churchill, donde fue
la acción o la gesta del soldado Lois. También saben que tiene la laureada individual. Cuando él estaba embarcado como telefonista de la pieza de artillería número 4, el barco, que era el crucero Baleares, recibe una andanada de unos cruceros enemigos. Toda la dotación de la pieza número 4 está muerta o herida sobre cubierta, y este soldado Lois, que era el telefonista, había quedado ileso, pero ve que una caja de munición, lo que se llamaba una caja de urgencia, se está inflamando. O sea que la munición que está dentro estaba a punto de explotar, con lo cual habría traído un gran peligro al buque, porque claro, una explosión ya saben lo que puede ocasionar. Este hombre se dirige a intentar apagar ese fuego, a intentar sacar esa munición que iba a explotar, con la mala suerte que le explota en la cara, pero aún así, según dicen las crónicas, con sus brazos carbonizados consigue lanzar esa munición al mar, evitando un grave riesgo al buque. Esa noche muere y se le dio la Cruz Laureada individual de San Fernando. Bien, esa ley de extinción del año 31, la República, al aumentar la entidad de la infantería marina y como premio también, eso hay muchos escritos también y libros, a la buena actuación de los infantes de marina, precisamente aquí en Cartagena, para que quedase en el bando republicano toda la flota que estaba aquí basada, pues se deroga la ley de extinción y se impulsa el cuerpo de infantería marina. Lo mismo hace en el 38 el gobierno de Burgos, el bando nacional. En el 38 pues continúan todas esas batallas. El Cabo de Palos es donde se hunde finalmente el crucero Baleares, con casi un tercio de la dotación de infantes de marina que murieron ahí ahogados en ese hundimiento del crucero Baleares, y se participa en la batalla del Ebro, en la batalla de Teruel, en el frente de Badajoz, etc. Y así llegamos al año 1939, que finaliza la guerra, como saben, el 1 de abril de 1939. La infantería de marina del bando nacional, y en ese momento la única, porque es la que gana la guerra, tiene 3 regimientos, porque al regimiento de Ferrol y al regimiento de San Fernando se le unió el regimiento de las Baleares, que se creó durante la guerra. Se vuelve a nuestra uniformidad anterior, el gris gabardina o gris uralita, con 3 regimientos, y en 1940, con la reforma del almirante Moreno, pues se baja de entidad de 3 regimientos a 5 tercios y un batallón en Madrid, que los tercios eran de entidad batallón también, pero se adoptó esa nomenclatura. Y unas fuerzas que habían luchado valientemente junto con sus compañeros y camaradas del ejército de tierra en todos los frentes y también en la mar, pues vuelve a ser ordenado que su única misión sea, de nuevo, ser únicamente guarnición de base y buque, o sea, montar guardias. En 1944 se crea la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina en San Fernando, y esos tercios tenían esta configuración inicial en su inicio. 3 batallones, que era un batallón ligero con 4 compañías, un batallón de defensa antiaérea y un batallón de instrucción, porque las fuerzas que entraban, mayoritariamente de reemplazo, incluso profesionales, voluntarios, se adiestraban en el mismo tercio. Aunque había una escuela, como hemos visto, pero eso era una escuela de aplicación, donde se aplicaban a adoptar diversas actitudes y especialidades. Cada uno de estos tercios está mandado por un coronel, fueron llamados tercios de departamento y bases navales, dependían del capitán de la zona marítima, no como ahora que dependen de un general único, de general de la FUPRO, y la tropa, como he dicho, se instruía en cada tercio. Estaba el tercio del sur, tercio del norte, tercio de Levante, tercio provincial de Canarias a un principio, tercio de Madrid y tercio de Baleares. Eran los primeros. Hasta que en 1957 el almirante Abarzuza crea el grupo especial, según cuentan, después de una visita a Estados Unidos y ve los marines, aparte de todo lo que se había estado viendo en España de cómo había sido la guerra del Pacífico de los Estados Unidos contra Japón, y se crea
ese grupo especial como fuerza de desembarco. Es lo que se llama la recuperación de la fuerza de desembarco. Aparte de continuar con la seguridad de las instalaciones navales. Ese grupo especial se crea en base al Tercio del Sur, de manera que estaba el Tercio del Sur integrado dentro del grupo, que ya lo manda un general, con un grupo de apoyo, tanto de fuego como logísticos, y la escuela de aplicación se mete dentro del grupo especial. Bien, para su creación se incorporaron de manera forzosa compañías de los otros tercios, para llegar a tener una unidad de entidad, pues prácticamente brigada. Se adquieren, según los pactos de Madrid, nuevo armamento americano y nuevos vehículos, y sobre todo se ponen en práctica y en estudio muchas tácticas adoptadas por los Estados Unidos, por los marines americanos en la Guerra del Pacífico, como ya he dicho. Lo primero, el primer conflicto que se encuentran es la Guerra Ifni-Sáhara en 1958, en un territorio que se llamaba Ifni, con capital en Sidi Ifni, y se hace una intervención allí, una guerra que fue relativamente corta, que finalizó con el territorio, aunque reducido en tamaño, continuó siendo español. El grupo especial continúa existiendo. De los 3 tercios se desactiva el tercio de Baleares y quedan nada más que 2 tercios, y lo que era el tercio de Canarias y el tercio de Madrid pasan a ser agrupaciones, la agrupación de Madrid y la agrupación de Canarias. El escudo, como pueden ver arriba, es el que del periodo anterior, 2 fusiles bajo un ancla, pero ahora en lugar de una corona mural es una corona ducal, una corona tipo de, según se ha querido estudiar, de la que llevaban los reyes católicos. En el 69 se produce la independencia de Guinea Ecuatorial, en la cual también participa la infantería de marina de las provincias españolas del Golfo de Guinea. Guinea Ecuatorial, que está dividido, como ven, en la isla de Fernando Po y el territorio continental. En el 69 vuelve a surgir el levantamiento en Ifni, y esta vez sí que se le da la independencia. Y en 1969 se produce la creación del Tercio de Armada. El grupo especial, como fuerza de desembarco de la Armada, pasa a crearse como Tercio de Armada. Tercio de Armada que en sus inicios estaba formado por 3 agrupaciones, cada una mandada por un coronel. La agrupación de desembarco, los 2 batallones que existían, BD1 y BD2, y la UOE, la Unidad de Operaciones Especiales. La agrupación de apoyo al combate, que estaba formada por el grupo mecanizado anfibio y por el batallón de armas pesadas de desembarco, luego GAT, luego Grupo de Artillería de Desembarco, y la agrupación de apoyo logístico con el grupo logístico y el grupo logístico de base, lo que luego sería la unidad de base. Era una unidad independiente, no como antes hemos visto, un grupo especial que era prácticamente el Tercio del Sur aumentado, con la misión de llevar a cabo en la costa acciones iniciadas en la mar, igualmente al mando de un general de brigada, y era la unidad táctica básica, que eran los batallones de agrupación de desembarco, con unidades de apoyo de combate y logístico. A la vez que existía el Tercio de Armada, también siguen existiendo los tercios de seguridad de instalaciones, que tenían esta distribución, esta organización: una unidad de guarnición, una compañía de plana mayor de servicio y una unidad de intervención rápida, más la unidad de música, la banda de música. Estos tercios, como digo, estaban mandados por un coronel y dependían de los capitanes generales, almirantes de cada zona. Esas UNIR, había una en cada tercio o agrupación, tenía como característica una pantera negra, pero como ven, cada uno pues tenía su propio simbolismo, ¿no? Machetes, fusiles y tal. Como sabemos, ya que estamos aquí en Cartagena, el actual piquete sigue llevando por tradición la simbología de aquella UNIR del Tercio de Levante, del puñal con la pantera. Bien, finalizando el siglo XX, en el año 75, pues se produce el conflicto en el Sáhara español, bien, donde participa la infantería marina, que va desde Canarias,
a esas principales bases en el Ayun, La Güera y Villa Cisneros. Fue lo que se llamó la Operación Tritón, que se embarcó todo el tercio de Armada en los buques que había disponibles, más la unidad de operaciones especiales. Y llegamos a 1996, donde se ejecutó el Plan ECO 01, que seguro que lo han escuchado muchas veces, de Plan de Renovación Orgánica, donde se crea la Brigada de Infantería de Marina actual. Se mantienen los 3 tercios, sur, norte y levante, y las 2 agrupaciones, en todavía agrupación de Canarias y agrupación de Madrid. Aparte, desde el año 70 se había creado el Centro de Instrucción de Infantería Marina aquí en Cartagena, el CEIM, y continuaba la Escuela de Aplicación. Más, en el año 81, pues se crea la Guardia Real y una unidad de guarnición en los terrenos que se habían adquirido por la Armada en las sierras del Retín. El tercio de Armada cambia su organización, aquí, como lo estamos viendo aquí, en el año 1996 desaparecen esas agrupaciones al mando de coroneles. Getear es a la vez Getear y Gebrimar, porque el tercio de Armada está compuesto por la Brimar, que eran 2 batallones más batallón mecanizado, la UE, GAS, GAT, Unidad de Cuartel General, y GRAE, en aquel entonces, Grupo de Armas Especiales, más la unidad de base, que lo mandaba un coronel. Y en el siglo XX finales, en el año 96, es cuando comienzan ya la participación de unidades, porque habían participado oficiales en América, en Centroamérica sobre todo, como Casco Azul, pero ya como unidades, en el año 96, en la antigua Yugoslavia, con la IFOR de la OTAN. Primera vez que se manda un batallón a los Balcanes de Infantería de Marina. Y finalizando ya los últimos años, la participación en Albania, la participación por primera vez, digamos, en esta última época de ayuda humanitaria, en este caso por el desastre del huracán Mitch, y continúa la SFOR. Y entramos en el siglo XXI, que ya, como saben, tiene tan solo 25 años, con la creación de la SFORTIN en el tercio de Levante, desaparece el CEIN y se crea la SFORTIN, y la Escuela de Infantería de Marina había pasado en el año 96 de esa Escuela de Aplicación a Escuela de Infantería de Marina, que, como ven, van a terminar en el año 2003, más la Guardia Real, o sea, la Compañía de Guardia Real, más el Océano, la unidad de guarnición de la Sierra del Retín, con lo cual hay una Brimar, 3 tercios, una Grumat y una USCAN, porque la USCAN se crea en el año 2000 también. Desaparece la GRUCAN y se crea una unidad ya no mandada por un coronel, sino por un teniente coronel, que es la actual. ¿Qué nos encontramos en el siglo XXI? Pues continuaba la misión SFOR en la antigua Yugoslavia, que luego pasa a ser de OTAN a Unión Europea y pasa a ser la misión Altea. Comienza la misión Libertad Duradera después de los atentados del 11 de septiembre y la participación de España, de la Marina Española en esa operación. Ocurre el desastre del Prestige, donde también fuimos a participar. Ocurre la acción de Perejil en el 2002, o la participación en Irak a partir de 2003, de abril, y en 2003 la creación de la FUPRO, aunando todos esos tercios y agrupaciones y la unidad de seguridad de Canarias, que dependían de los capitanes generales, de los almirantes, en una unidad única mandada por un general de brigada, GEPROAR, y lo que hemos visto antes, las 2 unidades, digamos, las 2 escuelas que existían en Cartagena y San Fernando se agrupan en una sola, dando lugar en 2003 a la actual Escuela de Infantería Marina General Albacete y Fuster. ¿Por qué se le puso el nombre de General Albacete y Fuster? Albacete y Fuster fue un personaje bastante importante en la historia de la Infantería Marina en el siglo XIX, porque aparte de ser el teniente coronel que mandaba ese batallón que ganó la única laureada en la batalla de San Pedro Abanto, de coronel fue el primer director de la Academia General Central.
Con lo cual, a la hora de ponerle un nombre a esta escuela, aquí en Cartagena, pues se vio más adecuado pues la del primer director de la Academia General Central, que fue lo más importante, de formación exclusiva de los infantes de marina. Bien, los tercios agrupaciones cambian su organización. Una vez que se crea la FUPRO, siguen mandadas por un coronel, se reducen sensiblemente sus unidades por la época en la que estamos, porque se había suspendido la milicia obligatoria, con lo cual el personal era menor, habría que darle un giro a la organización y se queda así configurada: compañía de seguridad, compañía de plan mayor y servicio, compañía de policía naval y unidad de música. Continúa el siglo XXI con la fuerza de desembarco, fuerza de protección a unidades, centros, organismos, buques y personas, y fuerza de operaciones especiales en la mar o en el litoral, que eran la misión que se le dio en 2009 a la FIM, a la Fuerza de Infantería Marina. Para esa misión, pues se crean la Fuerza de Guerra Naval Especial, se mantiene la FUPRO y se mantiene el Tercio de Armada. 2009 fue la creación de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Misiones, pues ya comienza de manera más acelerada todas las participaciones de España en todo tipo de misiones bajo todas las banderas, ya sea de la OTAN, ya sea de la ONU, de la Unión Europea o incluso de manera nacional. Misiones en Afganistán, en Líbano, Haití, Indonesia, en el Chad, la operación Romeo Mike, de las vías, etc. Y la Fuerza de Guerra Naval Especial, como digo, que se creó en 2009, formada por unidades de combate que se llaman estoles, una unidad de embarcaciones y una unidad de apoyo, mandada por un coronel o un capitán de navío, también puede ser, y aunaban las capacidades de la unidad de operaciones especiales que existían en el Tercio de Armada con la unidad especial de buceadores de combate que existía en la Armada, que estaba basada aquí en Cartagena. Cuando los boinas verdes del Tercio de Armada, la mayoría, gran parte de ellos, pasan a esta Fuerza de Guerra Naval Especial aquí en Cartagena, con los que quedan en el TEAR se crea la unidad de reconocimiento, la URRECON, para que el general del TEAR no perdiese esa capacidad de reconocimiento avanzado. Esta FIM, según la instrucción 52-2009, que sigue vigente hoy en día, pasa a depender de ARFLOT, junto con otras fuerzas, flotilla de submarinos, flotilla de aeronaves. Y la FIM, como he dicho, pues para cumplir esas misiones de constituir la fuerza de desembarco, de dar la seguridad a las UCOs y a las personas de la Armada y efectuar las operaciones especiales en la mar o en el litoral, incluso en el interior, pues se crean esta organización, ¿vale? O la FIM está mandada, como sabéis, por el comandante general de Infantería Marina, que es un general de división, el TEAR un general de brigada, la FUPRO un general de brigada y Guerra Naval Especial un coronel, y podría ser también un capitán de navío en el momento en el que alguno llegue a ese empleo con toda la capacitación que tiene que tener. La FUPRO, como veis y como conocéis, pues está dividida en los 3 tercios departamentales tradicionales, norte, sur y levante, la agrupación de Madrid y la unidad de seguridad de Canarias. El tercio de la Armada en 2013 tenía esta configuración que todos yo creo, la habéis conocido. Y aquí en 2013 desaparece aquella unidad de base, ¿vale? Pasan, digamos, sus unidades y sus oficinas a ayudantía mayor o al propio Estado Mayor, y también desaparece la URRECON, que se había creado tras la UE, y aparece lo veis ahí en el BCG, lo que se conoce como la compañía TAR. En 2025 fue la última, fue en 2023 y 2024 las últimas modificaciones, y el TEAR de hoy, de 2025, pues lo vemos así. Han desaparecido algunas compañías en el BCG, ha desaparecido, por ejemplo, la compañía de carro, las 11 compañías del BNMZ, la primera batería que estaba desactivada también ha desaparecido del grupo de artillería de desembarco,
y se crea la Compañía de Apoyo General en el Gruma, ¿vale? En estos años atrás. Este siglo XXI que ha continuado, como muchos estáis viviendo, con diversas operaciones en el exterior, Operación Atalanta, las misiones de seguridad cooperativa en diversos países, la Operación Apoyo Irak, que continúa también, la Operación de Mali, que terminó, y ha comenzado la operación en Rumanía, en el flanco este de Europa. Vivimos la Operación Balmi y la Operación Baluarte durante la pandemia, y la actualidad, pues también el despliegue para ayudar a los damnificados por la Dana de Valencia. Esto lo he hecho para que de manera visual veamos cómo ha sido la organización del cuerpo a lo largo de los siglos, cómo ha ido subiendo, si veis las fechas, en conflictos importantes, cómo ha ido bajando en los peores periodos, sobre todo de tintes económicos, en la época de la Guerra Civil, cómo se divide en dos, en el bando republicano y el bando nacional, cómo crece uno el otro, hasta llegar prácticamente a 2025, donde somos aproximadamente 6.000 infantes de marina en España. Para que también lo veamos gráficamente, cómo fueron cambiando las misiones que hicieron que estas organizaciones se fueron cambiando. Al principio, Infantería de Armada, Defensa de Buque y Fuerza de Desembarco, luego guarnición de base y buque durante el periodo del siglo XVIII y XIX, mientras existió pues, el Cuerpo Batallón de Marina y la Brigada Real de Marina, cómo fue luego Fuerza Expedicionaria con lo que se llamó el Real Cuerpo de Infantería de Marina, cómo después de la Guerra Civil se volvió a la única misión de seguridad, y el actual de Fuerza de Desembarco, Fuerza de Seguridad y de Operaciones Especiales. Esto es importante porque ahora que se acerca la fecha de nuestro aniversario, vamos a ver, aquellos que se han aficionado a redes sociales, cómo aparece siempre gente, muchos son compañeros del ejército, desgraciadamente, que ponen en duda nuestra antigüedad. La antigüedad de la Infantería de Marina, ratificada por el rey Juan Carlos I en 1978, que es el Real Decreto que siempre se lee en el acto en el que participaréis por el aniversario del 27 de febrero, dice que la Infantería Marina Española ha mantenido el mismo tipo de fuerza, con diversas misiones, diversos nombres, porque eso es lógico, le ha pasado a todo el mundo. La Legión actual al principio era Tercio de Extranjeros, ¿vale? Ha ido cambiando su nombre, nosotros también, pero ha seguido con una continuidad dentro de la Armada, desde aquellas compañías viejas del Mar de Nápoles, que pasaron a ser Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles, Regimiento Mar de Nápoles, Cuerpo de Batallones de Marina, Brigada Real de Marina, Cuerpo de Infantería de Marina y lo que somos ahora, de la misma manera y con la misma permanencia, ¿vale? No ha habido ningún momento en el que dejase de existir, y sobre todo con la misma profesionalidad, no profesionalidad de sus hombres, porque sabemos que había momentos que había más gente de reemplazo que voluntarios profesionales, sino por la profesionalidad de su misión. Una misión profesional de dedicarse a la defensa de los buques, al desembarco en una costa hostil, como se viene haciendo desde el siglo XVI. Como conclusiones, y ya finalizamos, y si queréis ahora, después de un pequeño alto, me podéis hacer preguntas o un pequeño coloquio si queréis, pues yo veo tres importantes, que es con la que quiero que se queden. Que la organización se modifica según el modelo de los ejércitos más experimentados, esto se puede ver muchas veces según los cambios de uniformidad, como en los siglos XVI y XVII, donde España era la gran potencia, el Imperio Español, se seguía el modelo español, porque éramos nosotros los que lo creábamos. En el siglo XVIII, el modelo francés. En la primera parte del siglo XIX, el modelo británico. Ya vimos ese cambio durante la Guerra de la Independencia. En la segunda parte se creó el modelo prusiano. En la sala histórica del Tercio de Armada podemos ver libros cómo se estudiaba la táctica y la estrategia prusiana, alemana. Como en la primera parte del siglo XX, el modelo alemán. En la segunda parte, el modelo estadounidense, que también se ve claramente si se
recuerdan los uniformes de campaña, cómo se modifican. Y en la primera parte del siglo XXI, bueno, pues el modelo OTAN, ¿no? De la organización en la que estamos incluidos. Que la entidad se amplía ante nuevos conflictos y guerras, como hemos visto, contra los turcos, contra los ingleses, los franceses, los carlistas, los independentistas de los territorios españoles en América, en la guerra civil última que hemos sufrido, las operaciones internacionales. Cómo la entidad disminuye por la situación económica, básicamente tras la crisis tras Trafalgar, cuando cambió la táctica naval, que fue lo que comenté antes de la Brigada Real de Marina, la fusión de la artillería y la infantería en una única unidad, y las 3 leyes de extinción, descomposición orgánica que ha tenido el cuerpo, en 1901, 1914 y 1931. Pero siempre ha predominado el espíritu de cuerpo y la voluntad de permanencia, que es la que vosotros, jóvenes todos, tenéis que seguir manteniendo. Ese espíritu de cuerpo, para lo cual hace falta, por eso, como dije al principio, es muy adecuada este tipo de conferencias, que conozcáis de dónde venís, para saber a dónde vamos. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención.